¿Qué tal? ¿Cómo están chicos del noveno grado? Hoy en matemática estaremos viendo prisma, concepto, elementos, clases, área lateral, área total y volumen. ¿Qué es un prisma? Un prisma es un poliedro limitado por dos caras iguales y paralelas, bases, y tantos paralelogramos, caras laterales, como lados tienen las bases. Si la base del prisma es un triángulo, el prisma se llamará triangular. Si es un cuadrado, se llamará cuadrangular. Si es un rectángulo, se llamará rectangular, etc. Así también se tienen prismas pentagonales cuando la base del mismo es un pentágono, prismas hexagonales cuando la base es un hexágono, etc. Y aquí tenemos una imagen de un prisma. Aquí tenemos la base y aquí tenemos otra base, tiene dos bases. Entonces, ¿qué son las bases? Son las dos caras iguales y paralelas del prisma, una en la que se apoya y la otra su opuesta. Después tenemos aquí las caras lateral. Entonces, las caras laterales son las caras que comparten dos de sus lados con las bases. La suma de sus áreas es la superficie lateral del prisma. Después tenemos la arista, que son estos bordes, son las aristas. Son los lados de las bases y de las caras laterales. Después tenemos los vértices, aquí tenemos los vértices. ¿Qué son los vértices? Son los puntos en donde se encuentran cada par de aristas. Después tenemos aquí la altura del prisma. Es la distancia entre las bases. Y aquí tenemos la diagonal. Las diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos del prisma. Se pueden trazar las diagonales de una cara o entre dos caras. Área de un prisma. El área lateral es entonces el perímetro de la base por la altura. Entonces aquí tenemos área lateral, perímetro de base por la altura. El perímetro de base dependería de qué base tenga el prisma, ya sea triangular, cuadrangular, hexagonal. Entonces va a depender de eso. El área total de un prisma es la suma de área lateral más las áreas de las bases. Entonces área total es igual a área lateral más 2 por área de base. Aquí es por 2 área de base porque tiene dos bases. Después tenemos el volumen de un prisma. El volumen de un prisma es el producto del área de base por su altura. Entonces volumen es área de base por altura. Este área de base también dependería de qué base tenga el prisma, ya sea triangular, cuadrangular, ¿verdad? Entonces hay que hallar el área de esas figuras. Resuelvo. Número 1. Calculo el área lateral y el área total de un paralelepípedo de 25 centímetros de alto, 10 centímetros de ancho y 15 centímetros de largo. Entonces aquí tenemos los datos, me pide el área lateral, el área total, me dice que la altura o el alto es de 25 centímetros, después tenemos el ancho de 10 centímetros y el largo de 15 centímetros. Entonces, primeramente hay que colocar siempre lo que me pide. En este caso, el área lateral. Aquí es igual el área lateral de un prisma. Es el perímetro de base por la altura. Este es el área lateral. Entonces, veo aquí los datos que tengo. Perímetro de base no tengo aquí entre mis datos. La altura sí tengo, pero debo de hallar el perímetro de base. Entonces, primeramente, el perímetro de base, como me dice aquí, que es un paralelepípedo, en este caso sería la base rectangular. Entonces hay que hallar el perímetro de un rectángulo. Entonces el perímetro de un rectángulo es igual a 2 por largo más ancho. Este es el perímetro de un rectángulo. Por lo tanto, vamos a hallar eso primeramente. Aquí tenemos 2, el largo es de 15 más el ancho que es de 10. Por lo tanto, perímetro de base va a ser igual a 2 por, aquí sumamos 15 más 10 que me va a dar 25. Por lo tanto, aquí sería 2 por 25.
Y el perímetro de base va a ser igual a 2 por 25, que son 50. Como aquí está en centímetros, esto va a ser 50 centímetros. Entonces ahí ya tenemos el perímetro de base. Al tener el perímetro de base, ya puedo hallar el área lateral. Entonces el área lateral va a ser igual. Tenemos aquí la ecuación, perímetro de base, ¿cuánto vale? 50. Por lo tanto aquí sería 50 por la altura. ¿Cuánto vale la altura? Miramos nuestros datos, es 25. Por lo tanto aquí sería por 25. Y ahí vamos a multiplicar. 50 por 25. Esto me da un valor de 1250. Por lo tanto, el área lateral va a ser igual a 1250. Como es área, esto está en centímetros, por lo tanto sería centímetros al cuadrado. Ya tengo entonces el área lateral. Ahora debo de hallar el área total. ¿A qué es igual el área total? El área total es igual al área lateral más 2 por área de base. Entonces miro nuevamente los datos que tengo. Área lateral tengo, área de base no tengo, por lo tanto debo de hallar primeramente. Y el área de base, como se trata de un rectángulo, debo de hallar el área del rectángulo, que es largo por ancho. Por lo tanto, el área de base va a ser igual al largo, que es de 15 que tenemos aquí. Entonces sería 15 por el ancho, y el ancho vale 10. Entonces sería aquí 10. Área de base va a ser igual a 15 por 10, que me va a dar 150. Esto va a ser en centímetros cuadrados también, porque es el área de base. Por lo tanto, aquí puedo hallar ya el área total. El área total, entonces voy a reemplazar esta ecuación. Me dice aquí área lateral. ¿Cuánto vale área lateral? Aquí tenemos 1250. 1250 más 2 por el área de base. Me dice. Área de base recién hallamos que es de 150. Por lo tanto, el área total va a ser igual, vuelvo a bajar 1250 aquí. Y aquí multiplico 2 por 150, que me va a dar 300. Y aquí vamos a sumar 1250 más 300. 1250 más 300. Esto me va a dar 1550. Por lo tanto, el área total es de 1550 centímetros cuadrados. Esto sería entonces el área total de este paralelepípedo. En el punto 2, ¿cuánto mide el área lateral y total de un prisma recto que tiene por bases triángulos rectángulos, cuyos catetos miden 3 centímetros y 4 centímetros, y la altura del prisma 20 centímetros? Entonces los datos me pide hallar el área lateral, el área total me da que los catetos miden 3 y 4 centímetros, por lo tanto le ponemos B 3 centímetros, C 4 centímetros. Estos serían los catetos. Y la altura es de 20 centímetros. Por lo tanto colocamos siempre lo que me pide. El área lateral va a ser igual entonces a perímetro de base por la altura. ¿Por qué colocamos siempre lo que me pide? Para saber qué datos necesitamos más para poder hallar. Entonces, aquí necesitamos el perímetro de base, que no tenemos. Y el perímetro de base, como es un triángulo rectángulo, sería la suma de A más B más C. Sería la suma de la hipotenusa más los otros dos catetos. Entonces tenemos los catetos, pero no tenemos la hipotenusa. Debemos de hallar entonces la hipotenusa. Para hallar la hipotenusa tenemos la ecuación de Pitágoras. A es igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces A va a ser igual a la raíz cuadrada de B, que es de 3, elevamos al cuadrado, más C, que vale 4, también elevamos al cuadrado. Y aquí vamos a hallarlo. Hacemos la parte interna. Sería 3 al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Esto es igual a 25. Y raíz de 25 es 5.
Entonces aquí sería A es igual a, primeramente nos salió 25 y después ya sacamos la raíz de 25 que nos dio 5. Esto está en centímetros, por lo tanto esto también debe ser centímetros. Esto sería la hipotenusa. Y ahora vamos a hallar el perímetro de base, que es la suma de A, que vale 5, más B, que vale 3, más C, que vale 4. Entonces vamos a sumar esto. Entonces 5 más 3 más 4, esto me da un valor de 12 centímetros. Entonces esto sería el perímetro de base. Al tener el perímetro de base puedo hallar el área lateral. Área lateral entonces va a ser igual a perímetro de base, que es 12, por la altura. ¿Y la altura cuánto vale? 20. Por lo tanto aquí por 20. Entonces área lateral va a ser igual 12 por 20. Esto me da un valor de 240. Por lo tanto esto va a ser 240. Vemos en qué unidad está, en centímetros, por lo tanto esto sería centímetros cuadrados. Esto sería el área lateral. Después, ¿qué nos pide? El área total, y el área total es igual al área lateral más 2 por área de base. Área de base no tenemos, por lo tanto debemos de hallar el área de base. El área de base debemos de saber qué base tiene, y tiene triángulos rectángulos. Por lo tanto el área de un triángulo, en este caso como es rectángulo, es el producto de sus catetos, o sea que B por C dividido 2. Entonces reemplazamos esto. B ¿cuánto vale? Vale 3 por C. C ¿cuánto vale? Vale 4. Todo esto dividido entre 2. Entonces aquí 3 por 4 son 12, y 12 dividido 2 me va a dar 6. El área de base entonces va a ser igual a 6 centímetros cuadrados. Ahí tenemos el área de base entonces. Y ahora puedo hallar el área total. El área total va a ser igual, aquí me dice área lateral, y el área lateral es de 240 más 2 por área de base. El área de base es 6. Por lo tanto aquí área total va a ser igual, vuelvo a colocar 240, y aquí multiplico 2 por 6 que me va a dar 12. Por lo tanto el área total va a ser igual, aquí sumamos 240 más 12 que me va a dar 252. Entonces aquí sería 252 centímetros al cuadrado. Esto sería el área total. Resuelvo las siguientes situaciones problemáticas. Calculo el área total y volumen de un prisma cuadrangular regular, sabiendo que el área lateral mide 112 decímetros cuadrados y su altura 7 decímetros. Entonces me pide hallar área total y volumen. El área lateral es de 112 decímetros cuadrados y la altura es de 7 decímetros. Entonces el área total, su ecuación, área total es igual a área lateral más 2 por área de base. Entonces vemos los datos que tenemos. Tenemos área lateral, pero no tenemos el área de base. Por lo tanto debemos de hallar primeramente el área de base. El área de base debemos de fijarnos que me dice aquí cuadrangular, entonces es un cuadrado. El área de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces aquí no tenemos L. ¿Qué debemos de hacer entonces? Debemos de hallar primeramente el lado. ¿Y cómo podemos hallar L? Hallando primeramente perímetro de base. ¿Cómo hallamos perímetro de base? A través del área lateral, porque área lateral es igual a perímetro de base por la altura. Por lo tanto aquí área lateral es de 112, perímetro de base es lo que necesitamos, y la altura es de 7.
Entonces aquí 7 está multiplicando, va a pasar a dividir. Sería 112 sobre 7. Esto es igual a perímetro de base. Ordenando aquí, perímetro de base va a ser igual y ahí lo calculamos ahora. 112 dividido 7. Esto me da un valor de 16. Por lo tanto, el perímetro de base sería de 16 decímetros. Esto sería en decímetros. Al tener el perímetro de base, ahora puedo hallar L. ¿Cómo voy a hallar? Como la base es un cuadrado, el perímetro de un cuadrado es 4 por L. Por lo tanto, aquí perímetro de base es de 16, es igual a 4 por L. Este 4 multiplica, pasa a dividir. 16 sobre 4 es igual a L. Ordenando aquí, 16 dividido 4 me va a dar 4 decímetros. Este entonces sería L. Al tener L, ahora puedo hallar el área de base. El área de base entonces es igual a L al cuadrado. ¿Cuánto vale L? Vale 4. Esto le vamos al cuadrado. Área de base entonces va a ser igual a 4 al cuadrado. 4 por 4 me va a dar 16. Esto es decímetros cuadrados. Ahí tenemos entonces el área de base. Al tener el área de base, puedo hallar el área total. Entonces, el área total va a ser igual, aquí tenemos nuestra ecuación, área lateral, que es de 112, este sería 112 más 2 por el área de base. Y el área de base aquí hallamos que es 16. Entonces, área total va a ser igual a 112 más 2 por 16 son 32. Y aquí sumamos entonces 112 más 32, que me va a dar 144. Por lo tanto, aquí el área total es de 144 decímetros cuadrados. Esto sería el área total. Pero ¿qué también me está pidiendo? Me pide el volumen. Y el volumen es igual al área de base por la altura. ¿Cuánto vale área de base? Vale 16. Sería aquí 16 y la altura vale 7. Entonces vamos a multiplicar 16 por 7. 16 por 7, esto me da un valor de 112. Por lo tanto, el volumen coincidentemente es igual al área lateral, 112 en valor numérico, ¿verdad? Pero esto es en decímetros cúbicos, porque es el volumen. El siguiente, una caja de caramelos tiene la forma de un prisma cuadrangular. Si el perímetro de base es 36 centímetros y la altura es el doble del lado de base, ¿cuánto mide de área lateral y total? Entonces el perímetro de base me dice que es de 36 centímetros y la altura es el doble del lado, por eso tenemos aquí h es igual a 2 por L. Y nos pide hallar área lateral y área total. Entonces aquí el área lateral es igual a perímetro de base por la altura. Perímetro de base tenemos que es 36, la altura no tenemos, pero podemos hallar hallando L primeramente a través de perímetro. Perímetro es igual, como es un cuadrado, es 4 por L. Por lo tanto, perímetro vale 36, es igual a 4 por L. 4 pasa a dividir, sería L es igual a 36 sobre 4. Por lo tanto, L es igual a 36 dividido 4, que me va a dar 9. Esto sería 9 centímetros. Esto sería L. Al tener L, yo puedo hallar la altura, porque la altura me dice que es el doble del lado. Y el lado vale 9. Entonces 2 por 9 sería aquí. H sería 2 por 9, sería 18 centímetros. Esto sería la altura. Al tener la altura, entonces yo puedo hallar el área lateral. Área lateral es igual a perímetro de base, que es de 36, por la altura, que es de 18. Por lo tanto, aquí área lateral va a ser igual 36 por 18. Esto es 648. Por lo tanto, aquí
Esto sería 648 centímetros cuadrados. Ahí tenemos el área lateral. Ahora debo hallar el área total. Entonces, el área total, su ecuación es área lateral más 2 por área de base. Área de base no tenemos, pero podemos hallarlo. Área de base, como es un cuadrado, es lado al cuadrado su área. Tenemos L que vale 9, entonces área de base es igual a 9 y esto le vamos al cuadrado. Área de base va a ser igual a 9 al cuadrado, 9 por 9 es 81. Esto es en centímetros cuadrados. Ahí tengo el área de base. Ahora puedo hallar el área total. Entonces el área total va a ser igual a área lateral, que es de 648, más 2 por área de base. ¿Cuánto vale área de base? 81. Sería aquí por 81 entonces. Volvemos a colocar aquí área total es igual a 648 más 2 por 81. Esto me va a dar 162. Y aquí debo de sumar 648 más 162. Como aquí ya tenemos 648, le colocamos más 162. Esto es igual a 810. Entonces el área total es igual a 810 centímetros cuadrados. Un prisma recto tiene por bases cuadrados de 144 centímetros cuadrados de área cada uno. Si la altura es 3/4 del lado de base, ¿cuánto mide de área total y el volumen? Entonces área de base 144 centímetros cuadrados, la altura es 3/4 del lado. Me pide hallar área total y volumen. Entonces siempre colocamos lo que me pide primero, que sería el área total es igual al área lateral más 2 por área de base. Área de base tenemos, pero no tenemos área lateral. Área lateral, colocamos su ecuación, que es perímetro de base por la altura. No tenemos perímetro de base. Entonces perímetro de base, como es un cuadrado, el perímetro de base sería 4 por L. Pero tampoco tenemos L. Entonces, ¿cómo vamos a hallar L? Podemos hallar con el área de base. Entonces colocamos área de base, como es un cuadrado, es lado al cuadrado. Área de base es de 144. Esto es igual a L cuadrado. Colocamos aquí una raíz y aquí una raíz. Entonces L es igual. Raíz de 144 es 12. Esto sería en centímetros. Ahí tenemos L. Al tener L puedo hallar la altura, porque la altura me dice que es 3/4 del lado. Entonces aquí por 12. Entonces vamos a hallar la altura. 3 sobre 4 por 12. Esto es igual a 9. Por lo tanto la altura es 9 centímetros. Entonces ya hallamos L, ya hallamos la altura. Podemos hallar entonces el perímetro de base también. Perímetro de base es igual a 4 por L. Entonces sería 4 por L, que vale 12. Perímetro de base va a ser igual a 4 por 12, es 48. Esto sería 48 centímetros. Ahí tengo el perímetro de base. Entonces también puedo hallar ahora el área lateral. Área lateral es igual a perímetro de base, que en este caso es 48, por la altura. La altura es 9. Entonces aquí por 9. Área lateral entonces va a ser igual 48 por 9. Esto tiene un valor de 432. Por lo tanto aquí sería 432 centímetros cuadrados. Esto sería el área lateral. Me pide hallar el área total. Nosotros hallamos área lateral para poder hallar área total. Por lo tanto aquí sería área total va a ser igual
área lateral, que es 432, más 2, me dice aquí, por el área de base. El área de base es de 144. Esto sería 144. Área total entonces va a ser igual a 432 más, aquí multiplico 2 por 144. Esto me va a dar 288. Y aquí debo de sumar 432 más 288. Esto es igual a 720. Por lo tanto, el área total va a ser igual a 720 centímetros cuadrados. Y también me pide hallar el volumen. Y el volumen es igual a área de base por la altura. Volumen es igual a área de base, que es de 144, que tenemos aquí, 144, por la altura, y la altura que es 9. Entonces aquí por 9, volumen va a ser igual 144 por 9. Es igual a 1296. Entonces el volumen es 1296 centímetros cúbicos.